ocasiones nosotros sepamos distinguir que son los momentos en que el Señor nos reúne, nos convoca, para que aquí nosotros seamos los que recibamos lo que Dios considera que necesitamos como iglesia en todas las dimensiones de la vida de ella, tanto para el crecimiento espiritual, para las victorias en el nombre de Jesús en la vida cristiana y para la misión de la iglesia. Amén. Y por ello hay que aprovechar, porque la Biblia dice que la semilla que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra. ¿Y qué más? Y la entienden. Y la entienden. Entonces ellos son los que producen el fruto. Amén. Y en una convención, a veces en un evento así tan concurrente, entonces fácilmente uno pierde la atención porque hay algo que lo distrae de cualquier aspecto. Pero luchemos por estar enfocados en la palabra del Señor. Dios nos está hablando desde el día de ayer para que cuando regresemos a casa, entonces podamos mirar el fruto de esta bendición de la convención. ¿Quiere darle un aplauso entonces al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El subtema que nos ocupa en esta mañana nos va a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo en 4 dimensiones. En 4 dimensiones. Los que les gusta apuntar, tomen sus apuntes. La llenura del Espíritu Santo en 4 dimensiones. Gloria al Señor. Para poder distinguir entonces las funciones de la llenura del Espíritu Santo, qué papel cumple cada fase, cada área, y así podamos ubicarnos allí. Cuando hablamos de la número 1, entonces estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, con la señal evidente de hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les da que hablasen. Amén. La segunda, la número 2, la ubicamos como la llenura del Espíritu Santo para proclamar el mensaje de salvación, el cumplimiento de la misión de la iglesia en el mundo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Para predicar, proclamar con denuedo. Y la tercera la ubicamos, la llenura del Espíritu Santo para la marcha de la iglesia. Para la marcha de la iglesia con sus líderes. Bendito el Señor. Porque Dios va llevando esta iglesia en la marcha usando los líderes, los siervos que Él ha colocado allí. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Y la última entonces estamos mirando
llenos del Espíritu Santo, para partir de este suelo cuando escuchemos la trompeta del Señor. ¿Yo? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Alabanzas al Señor. San Pablo dijo a la iglesia también de Éfeso, y que nosotros podamos entender cuál supereminente grandeza de poder que actuó primeramente en Cristo Jesús, levantándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado, potencia, autoridad, poder, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Poder que se lo dio a la iglesia para someter a todos estos dominios de la oscuridad y del mundo visible bajo los pies. Y ahora la iglesia es cabeza de todo principado y potestad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Qué importante entonces mirar estos aspectos en la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Significa entonces que hablamos del primero, el bautismo del Espíritu Santo, dijimos el primero, ¿verdad? Y es el que nos habla la Biblia de Hechos 2:4, el derramamiento del Espíritu Santo, y dice, y todos fueron llenos. Ahí entonces encontramos la llenura del Espíritu Santo, primero para ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y el evangelio de nuestra salvación nos ha revelado la unicidad de Dios. Dios fue hecho carne. Dios fue manifestado, en carne. El verbo, la palabra fue hecha carne y Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el primer testigo y testimonio que compadece ante el tribunal de esta confesión para el mundo de la humanidad? El apóstol San Pablo a Timoteo 3:16 lo ubica: al Espíritu Santo. Gloria al Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién lo dice primero? El Espíritu Santo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Primero testigos que lo que usted recibió el evangelio allá en la casa, en el lugar más sencillo, y del evangelista más sencillo, y del templo y del lugar más sencillo, a donde usted lo invitaron y a donde usted creyó y a donde usted se bautizó y aceptó esta doctrina y aceptó este nombre que es sobre todo nombre. El Espíritu Santo viene para confirmar que esto es verdad del cielo. No son filosofías. Como el mundo está lleno de teologías, que a veces yo le digo los teolocos.
para hablar de diferentes conceptos, la unicidad del Señor, el Evangelio. Pero el Espíritu Santo descendió para decirte a ti y a mí que este Evangelio que hemos recibido es el del cielo y el que salva, y por quien Él vendrá por nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él en las nubes de gloria. Alabado sea su nombre. 2. El bautismo en el Espíritu Santo por primera vez en el cristiano para recibir poder, autoridad. Poder. ¿Para qué? Primero para vencer, para tener bajo nuestros pies al imperio de la muerte, al pecado, a las fuerzas infernales de las tinieblas, Satanás con todas sus legiones de demonios. Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Si el demonio no tiene poder ante esta iglesia, el demonio no tiene poder ante este cristiano en Cristo Jesús. Bendito el Señor. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La llenura del Espíritu Santo para dotarnos de poder, de autoridad. El pecado no puede contra un cristiano que recibió el poder de Jesucristo. Y si alguien ha sido derribado en esta condición por las estratagemas de Satanás, no es la fuerza de Satanás, es el desconocimiento de la palabra de Dios en la vida de nosotros. El diablo no tiene fuerza contra nosotros. Es el vacío de conocimiento, de saber qué tengo, qué Dios me dio. Alabado sea su santo nombre. Y entonces, para recibir poder, para dotarlo, escuche bien, para que lo débil sea absorbido por el poder de Dios, para colocarlo en la esfera del poder, de la autoridad y de la victoria, marchando con victoria. Bendito el Señor. Para que lo débil sea fuerte, para que lo débil sea fuerte. Por eso el apóstol dice: fortalecidos en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. ¿Para qué más el poder? Para dotarnos, capacitarnos, como escuchábamos ayer en la palabra, en la inteligencia. Para que esa inteligencia de pronto, que estaba allí como asentadita, sin funcionar mayormente, esa memoria, esa captación, esa inteligencia que nos permite ahora oír y entender lo que se dice, la palabra de Dios. Bendito el Señor. Y por ende, por medio del mensaje, en la inteligencia nuestra, entonces vamos aprendiendo la palabra de Dios, que es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Alabanzas al Señor.
llenos del Espíritu Santo. Alabado sea su santo nombre. Por eso entonces es importante saber que cuando una persona recibe el Espíritu Santo por primera vez, está recibiendo esto para ser testigo y para recibir el poder que lo capacita y lo pone en los lugares celestiales para marchar en las alturas. Aleluya, porque Él nos dio alas como de águila. Aleluya, para correr y no cansarse, para caminar y no tropezar. Por eso da gozo cuando hay cristianos de 30 años. ¿Usted se apartó alguna vez del Señor? ¡Que no! Yo estoy ahorita recién trasladado y estoy en la puerta tomando los datos de los hermanos, y entre esos datos para saber cuántos hermanos hay allí y con quién es que hay que trabajar. Y entre esa hoja de datos entonces tengo un casillero donde le he puesto: ¿qué tiempo tiene usted en el Evangelio? Y me llegaron dos, una anciana y un anciano de 51 años. Gloria al Señor. De 51 años. Y entonces me llena de gozo. ¿Y usted se apartó del Señor alguna vez? No, dice: pastor, aquí estoy. Alabado sea su nombre. Es que el que nos dotó de poder es para marchar con victoria. A su nombre la gloria. ¿Cuántos están con el mensaje en esta mañana? No se desconecte, por favor. Alabanzas al Señor. El segundo que mirábamos entonces es para predicar con denuedo, llenos del Espíritu Santo para predicar con denuedo. Y denuedo significa estas virtudes de valor, de tesón, de determinante, de inspiración, que no retrocede. Cuando le toca de hablar la palabra, no retrocede. Por eso me gusta cuando escucho esos testimonios, y a veces en los mensajes cuando se escuchan los predicadores que fueron amenazados de no pasar por esa calle porque si pasa otra vez será hombre muerto. Pero ese pastor no se detuvo, él sigue caminando porque sabe que está en una misión de lo alto. Y no lo mataron, aquí está. Amén. Disfrutando esta bendición. ¿Por qué? Porque ese hombre lleno del Espíritu Santo, para llevar esta bandera en alto, no con complejidades. Un cristiano en esta llenura del Espíritu Santo para proclamar a Jesucristo no debe ser acomplejado. No. Y si eso sucediera, hay que meterse en el río de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Ahí hay. Aquí hay en esta mañana libertad. Libertad. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre sea la gloria. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Bendito sea el Señor. Y es allí entonces donde necesitamos ubicarnos en la llenura del Espíritu Santo. No importa cuál fuese la cultura, no importa cuál fuesen los obstáculos y las barreras, no importa cuál fuesen las dificultades, para ello está la llenura del Espíritu.
Para eso fue. Hay jóvenes, hermano, ayúdenos con los niños en educación cristiana. Y la señorita o el joven dice: ay, hermano, yo nunca he lidiado con niños. Es que Dios no buscó docentes para eso. Él buscó hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Buscad pues a varones de buen testimonio y llenos. Que el que hace la obra no es usted, no soy yo, es Él, es Él, es Él, es Él. Alabado sea su nombre. Y todos hemos empezado, la primera vez que nos llamaron a cantar un coro, a temblar allí. Temblando, y ahora qué canto, cómo canto y qué dirán los hermanos, ¿verdad? Y cuando lo llaman a dirigir el culto, y ahora qué diré, y recorre todos los salmos y se le acaban los salmos y no encuentra en qué salmos leer en la dirección del culto. Temblosito. ¿Y qué diremos los predicadores? Todavía temblamos. No es así, pastores. No, yo anoche casi no duermo, pero espero que no me dé sueño ahora. Temblamos. ¿Por qué? Porque hablar de la sabiduría del Dios Todopoderoso no es cualquier cosa de que se habla. Y mayormente cuando el Señor dice que su palabra es como la lluvia que viene sobre la tierra y la hace producir y germinar, así su palabra no volverá vacía. Hará lo que Él quiere, y lo que Él quiere es hombres y mujeres al arrepentimiento, es hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, es hombres y mujeres victoriosos en la misión de Jesucristo. Pero así es mejor, temblando, para que el Espíritu Santo tenga mayor fluencia en nosotros, fluya mejor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces el segundo lugar que estamos mirando, la llenura del Espíritu Santo para predicar. Y por eso permíteme ahí hacer un pequeño paréntesis para decir: si no tienes libertad para predicar, si no tienes libertad para hablar de Jesús, empieza a subrayar esa palabra allí. Entonces, ¿qué? ¿No soy lleno del Espíritu Santo? Ya hablé en otra lengua, sí, pero eso fue para ser testigo y para recibir poder. Ahora necesitas dar ese paso de proclamar, de abrir nuestros labios y hablar de Jesucristo. Me falta llenura. Entonces, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y por eso nuestros hermanos van a los eventos, reciben el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo y llegan a las congregaciones. Y bueno, y cuando uno les dice: nos vamos a hablar de Jesús acá en este barrio, en este sector, en este anexo, y se siente acomplejado: no puedo, pastor, déjeme tranquilo aquí, yo le barro el templo mejor, yo le aseo los baños mejor. Bueno, entonces, ¿qué espíritu recibiste? ¿Ah? ¿Qué espíritu recibiste? Bendito el Señor, porque el Espíritu de Cristo está para hablar de Jesucristo. Una palabra, dos palabras, solo 10. Él quiere nuestra lengua, nuestra boca, nada más.
que la abramos, porque el resto es de Él. Alabanzas al Señor. La salvación es de Jehová, dijo el profeta Jonás, y la obra es del Señor en esta misión bendita. Alabado sea su santo nombre. Con denuedo, con inspiración, aquellos creyentes que necesitamos no conformarnos con una congregación de 20, de 30, de 50, de 60, ni de 300, porque la misión exclusiva de este ministerio precisamente es la salvación de los pecadores. Así el pastor reciba una iglesia de 500, de 800, él no se conforma. Si es que es lleno del Espíritu Santo, sus ojos están enfocados en esa ciudad de 130,000 habitantes, de 1,5 millones de habitantes, y no en los 500 u 800. Porque la misión exclusiva de este ministerio es la salvación de los pecadores. Dele otra alabanza al que vive. Aleluya. Y entonces, querido hermano de la congregación, no te conformes con esos 20, con esos 30. No. Dobla tus rodillas y dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ya no hablando en otras lenguas, porque ya te bautizó hablando en otras lenguas. Ahora es: lléname de tu Espíritu Santo para hablar de ti. En el colegio, en la universidad, en el mercado, en la plaza, en el bus, a donde quiera que estés. Señor, lléname para hablar de ti, Señor. Lléname. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo en ese contexto, en esa área, es el que se acerca al pastor y le dice: pastor, hágame una oración porque hoy me voy a hablar de Jesús por acá. Y se va en el nombre de Jesús. Y el que se va en el nombre de Jesús no vuelve vacío. Viene acompañado de alguien. Oh, santo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo llegué a un lugar en un traslado de pastor. Tenía licencia local. Habían 18 ancianitos. Unos 2 jóvenes que habían habido ahí se fueron a la iglesia vecina porque les daba vergüenza ser solo 2 jóvenes en 18 ancianitos, y eso era toda la congregación. Pidieron el pase al pastor y se fueron para allá. Y cuando llegué allí empecé a caminar en ese altar, en ese templo, hablando con mi Señor. Y una de las peticiones que le dije: Señor, danos jóvenes aquí en esta congregación, porque jóvenes pueden caminar lejos llevando la palabra. El anciano está para la oración. Y empecé a hablar con él. Y Dios me colocó un movimiento de evangelismo en ese pueblo, en el corazón. Y lo presenté el domingo dominical, escúcheme bien, a la iglesia, a los 18 ancianos.
Y hermano, vamos a hacer la campaña. Vamos a pararnos aquí en el centro de este pueblo. Y se levantó un anciano de 35, casi 40 años. Y ojo que era el diácono de la congregación. Sí. Y me pidió la palabra. Dijo: pastor, un momentito. Sepa usted que en este pueblo se está predicando 35 años el evangelio. Y toda esta comunidad ya es consciente del evangelio y no quiere más y no se han entregado más, y eso es todo. Así que ya no vamos a invertir más dinero en campañas y en esto y en movimientos evangelísticos, porque ya es en vano. Pero mientras el anciano hablaba de pie ahí en la silla, Dios estaba hablando conmigo en este púlpito. Y al consciente por el Espíritu Santo me dijo: es verdad lo que dice el anciano, pero también es verdad que mi nombre está aquí. 35 años. Y donde está mi nombre, ahí hay salvación. Ahí hay salvación. Como Dios me dio la respuesta, le dije al anciano: tome asiento, muchas gracias. Si usted nos quiere colaborar para la campaña, bienvenido sea, pero nosotros vamos a hacer la campaña. Se arrodillaron 10 almas para la gloria del Señor. Y en esas 10 almas venía la presidenta de la juventud de la iglesia. Después de año y medio ya era la presidenta de la juventud de la congregación. Venía un joven para el discipulado y para la obra del ministerio. Así es como Dios trabaja. Solo quiere hombres llenos del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabado sea su santo nombre. Y entonces, qué importante es entender la llenura en esta dimensión de la predicación del evangelio. Por eso San Pablo, cuando habló con los corintios, les dijo: yo en el templo, en la palabra, prefiero allí no hablar en lenguas, sino que todo lo que hable, lo hable en la palabra, que me puedan oír y entender los pecadores. Bendito el Señor. Hay cristianos que piensan que solamente hablar en lengua ya el culto fue de bendición. Pero ¿quién se salvó ese día? Nadie. Nadie. La iglesia tiene una misión que cumplir las 24 horas del día, y en todos los eventos, sea culto normal, sean cultos especiales, sean convenciones, no ha de faltar alguien quien doble la rodilla para reconocer al Salvador que se llama Jesús. Estoy seguro que aquí ya hay la lista de salvos que entregaron su vida al Señor ayer. Y en esta mañana también lo habrán. Alabanzas al Señor. Salvación. Y entonces allí está la llenura del Espíritu Santo. La tercera es la llenura del Espíritu Santo en la marcha de la iglesia. En la marcha de la iglesia. Hablamos en el liderazgo, con el siervo. Empezando desde los líderes locales, de sus departamentos. Cuando uno recibe un cargo en la iglesia, entonces ya debe de estar sumergiéndose en la presencia del Señor. ¿Qué hay que hacer con el departamento de la juventud? ¿Qué hay que hacer con el departamento de escuela dominical? ¿Cómo será de hacer producir esta tierra que el Señor me dio?
y empieza en la presencia de Dios a pasear y a pasear y a pasear en su presencia. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Como Esteban, como Felipe, les dieron un cargo local para atender las mesas de las viudas. Pero no solamente se quedaron viendo las mesas de las viudas, estaban mirando su generación, estaban mirando sus contemporáneos que necesitaban este mensaje del evangelio. Y Esteban terminó siendo un gran disertador del evangelio, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ofrendando su vida, pero declarando que Jesús es el verdadero Dios y el Salvador del mundo. Y un Felipe que no se ahogó en sus tribulaciones ni en sus angustias por la persecución que hubo en Jerusalén, sino que cuando llegó a Samaria, aleluya, empezó a abrir su boca para decir que Jesucristo es el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo en esa dimensión. Alabado sea su santo nombre. No solamente dejarnos llevar del negativismo, del pesimismo, no, sino alguien que se levanta. ¿Sabe que cuando el Señor buscaba un reemplazo, aleluya, para el relevo del gran siervo Moisés, miró a todos los príncipes de las tribus de Israel? De seguro echó la mirada analizando cuál reemplazaría a mi siervo Moisés, que sacó a mi pueblo de Egipto. Y dice que encontró a este joven que servía el agüita allí en el tabernáculo al siervo Moisés. Pero me gusta tanto ese pasaje que el Señor dice por allá, creo que está en Números 27, 18. Y el Señor dijo a Moisés: escógeme a Josué, apártamelo y colócamelo a él, porque en él he visto espíritu. En él hay espíritu. Olvídate de los títulos para decir que puede ser alguien en la iglesia. No. Que son una ayuda, claro que sí, nadie desconoce. Pero aquí se quiere hombres con espíritu, de valentía, de decisión, de fe, de inspiración, que le creen al Señor Jesús, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que le creen a Él. En Él hay espíritu. Sé lo que quiere el Señor de la congregación de la iglesia. Y en tercer lugar, el tiempo avanza, avancemos al tercer dimensión de la llenura del Espíritu Santo. En el liderazgo de la marcha de la iglesia en el cual estamos, Ahora vamos al pastor líder, siervo. Es igual. Cuando uno recibe el cargo, recibe el llamamiento por el Espíritu Santo, y Dios lo oficializa por los administradores de su iglesia. Venga acá, joven, usted le va a servir al Señor. Y colocan las manos sobre él.
en la oración del presbiterio. Amén. Donde se transmiten los dones del Espíritu Santo, dotándolo de capacidad suficiente para abrirse paso en lo más difícil del camino de la marcha. Si en el Antiguo Testamento se decía que tal el sacerdote, tal es el pueblo, ¿verdad? ¿Y ahora tendremos que decir lo mismo o qué? Creo que vamos por ahí mismo. No podemos excluirnos. Tal es el pastor, tal es la congregación. Aleluya. ¿Lo dejamos ahí nomás o avanzamos más arribita? Tal es el administrador distrital, presbítero, supervisor, tal es su distrito. Más arribita o ahí nomás. Tales los administradores nacionales de la iglesia, será la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno se nos entregó este cargo y estos dones, no para nosotros proponer metodologías, métodos para guiar a la iglesia. Dios nos guarde de eso. Es Dios el que ya los tiene diseñados allí en la Santa Biblia que usted tiene en la mano. Ya está. Cómo el Señor llevó el evangelio en las misiones al África. Desde Samaria lo llevó. Y Felipe estaba pastoreando la iglesia en Samaria. Así que había gran gozo, porque de muchos personas salieron demonios, fueron liberados las personas, sanados otros. Y un buen día cualquiera, el Espíritu Santo, el ángel del Señor vino a Felipe: por favor, trasládese allá al desierto, que viene el camino de Jerusalén a Gaza, póngase allí. ¿Qué voy a hacer? No le dijo que lleve la parrilla de actividades. No, párese allí. Es que es lindo, hermano, entender estos detalles en la palabra. Felipe fue llevado por el Espíritu allá sin saber todavía qué va a pasar allí. Y él en obediencia, porque esa es la llenura del Espíritu Santo en el siervo, en el líder, la obediencia a Dios, el oír la voz de Dios. Se fue, se paró allí. ¿Y qué pasará aquí en esta soledad, en este camino sólido, desierto? Pero mientras él pensaba tal vez en esto, aparece un carruaje que venía. Y otra vez el Espíritu Santo: Felipe, súbase a ese carro. Alabanzas al Señor. ¿Y para dónde quiere que me vaya? No, súbase a ese carro. Se subió a ese carro. Júntese a ese carro. Y cuando subió, el etíope estaba allí leyendo el pergamino del profeta Isaías. Justo el padecimiento del Salvador del mundo, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Felipe, que era lleno del Espíritu Santo, porque el que es lleno del Espíritu Santo tiene hambre de hablar de Jesús. Dijo: uy, aquí hay una oportunidad. Y se acercó, y el asiento, escuche, el asiento para Felipe estaba desocupadito al lado del etíope. Dios todo lo había preparado. Él no necesita nada más de nosotros, solo nos necesita nuestra boca, nuestros labios, nuestra vida llena del Espíritu Santo en ese contexto. Le habló, entendió, se bautizó y se fue el evangelio al África.
Alabado sea su nombre. Qué hermoso es hablar de esta llenura del Espíritu Santo. Y como el tiempo es corto, fíjese usted, qué barrera cultural que tenían que enfrentar los predicadores judíos ante la misión en los gentiles. Porque el Señor ya les dio la orden, ir por todo el mundo. Ya estaba diseñado la orden a dónde ir. Pero esa cultura hebrea y gentil era una montaña tan alta para los hebreos, tanto por el contexto social y mucho más profundo y fuerte por los contextos religiosos de los hebreos ante los gentiles. Los hebreos considerados gentes, personas para ellos en su cultura, los únicos con quien Dios ha tratado en la historia de la humanidad, según ellos. Y los gentiles, unos animales, no gentes. Bendito el Señor. Así que el apóstol Pedro aparece allí en la santa palabra del Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo. No entendía esa barrera, cómo cruzarla. No había metodología, no había método, no había cómo pasar esa barrera. Pero la del Espíritu Santo ya estaba. Ya estaba. Y Pedro estaba, el apóstol, allá en Jope. Se dice que Jope era una de las ciudades en la geografía de Israel, las más mejores sitios, que está justamente cercano a la segunda ciudad más importante hoy, que es Tel Aviv de Israel. Así que allá creció tan pronto la iglesia, y dice la Biblia que el apóstol fue para visitar por allá y quedarse unos días por allí, un tiempo. Y un día estaba entonces allí, tenía hambre, mientras le preparaban la comida. ¿Qué dice la Biblia? Sintió un éxtasis. Un éxtasis. Se dice que el éxtasis es entonces, en breves palabras, aleluya, la desconexión, un estado del alma, del espíritu del ser humano, aleluya, a una vida de intimidad con Dios, donde se desconecta de este mundo visible, material y mortal, y está entonces en la presencia del Espíritu Santo, donde solo se contempla la gloria, la grandeza, el poder, la autoridad, la vida eterna, el que existe por sí mismo. Y como dijo el salmista David, nada deseo yo en esta tierra, sino al que tengo en los cielos. Y nada deseo de esta tierra. Qué lindo aquellos siervos, aquellos pastores, aleluya, que desde que Él nos desconectó por la llenura del Espíritu Santo de las cosas de este mundo perdido y pagano, y ahora nos ocupa en la visión de las almas perdidas, en cómo ver cada día una iglesia gloriosa, una iglesia fortalecida, una iglesia llena del Espíritu Santo, y que cada trimestre y que cada semestre esté el pastor en la pila bautismal bautizando en el nombre de Jesucristo. Si es la llenura del Espíritu en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que hablar qué es lo que hay que hacer allí, en esa congregación, en ese distrito, en esta iglesia nacional. Él es el que dice que hay que hacer ya.
Bendito el Señor, bendito el Señor, a su nombre la gloria. Sí, es que en Antioquía estaban llenos del Espíritu Santo y solo sentían ayunar, solo sentían hablar con el Señor, con el Espíritu Santo, hasta que llegó el día entonces en que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. Y la Biblia dice: y fueron enviados por el Espíritu Santo. 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 ¡Oh, Santo! Termino con Moisés. Moisés. Dios le dijo a Moisés: quiero llevarlos por el paso del Mar Rojo, cuando los sacó al pueblo de Egipto, el día que emprendieron la marcha. Bendito el Señor. Y entonces llegó Moisés allí y los llevó por el camino que los lleva hacia el Mar Rojo. Y se sintieron encerrados ahí. Y Faraón con todo su ejército los persiguió. Y cuando Israel miró a sus enemigos a la espalda con toda la armadura de guerra, y entonces ellos gritaron: aquí se acabó todo. No habían sepulcros en Egipto para que nos dejaras allá morir en paz, y que nuestros cuerpos no queden aquí botados en esta arena calcinante del desierto. Pero Moisés, lleno del conocimiento y del Espíritu de Dios, entonces él dijo: estad quietos. Escuche bien, estad quietos. Escuchemos bien, líderes. Estad quietos y ved la salvación que Jehová dará hoy. Él no sabía cómo lo iba a hacer el Señor. Por eso él dijo: la salvación que Jehová lo dará hoy, pero él lo va a dar. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese es un siervo, un pastor lleno del Espíritu Santo. Que Dios va a hacer algo aquí, lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero sí sé que lo puede hacer. Y alguien dijo por ahí, que escuché en un mensaje hace un tiempo atrás, que Moisés se olvidó de la vara que tenía en la mano y que el Señor le había dicho que con esa vara sacara a Egipto, al pueblo de Egipto. No es que el Señor, Moisés se olvidó. No. Moisés no se olvidó de la vara. No, es difícil que alguien se olvide habiendo visto la gloria del Señor con 10 grandes juicios en Egipto. Es difícil. Él no se olvidó de la vara. Lo que pasa es que Dios es el que guía esta iglesia, este pueblo, no nosotros. Y como dijo David: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Por eso Moisés, cada que llegaba a una barrera, se tendía en el suelo porque no sabía qué es lo que Dios va a hacer. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Él dijo: la vara que me diste. Ya, golpea las aguas del Mar Rojo. Y Moisés golpeó las aguas del Mar Rojo con la vara. Y empezó desde el atardecer del día un gran viento que soplaba recio del oriente, del occidente, dice la Biblia. Toda aquella noche sopló el Espíritu de Jehová. Abrió el mar en un carretero,
un camino para 600,000 personas a pie. Santo. Y el texto del párrafo termina diciendo: así salvó Jehová a Israel aquel día. Bendito el Señor. Llegaron a la roca, lo mismo del desierto. No hay agua, todo el mundo se muere de sed. Y ahora aquí, la vara. Pero ¿cómo la uso? Es que el Señor sabe en cada lugar qué es lo que hay que usar. Y ahí todo el pueblo ya postrado en la incredulidad. Pero entonces el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y toca la peña. Y tocó la peña y empezó a salir el río de agua. Y ese río se llama Jesús. Y esa roca se llama Jesús. Alabado sea su nombre. Todo el pueblo bebió para seguir la marcha. Así que aquí no hay congregación que no pueda marchar con victoria en el nombre de Jesucristo, alcanzando a los pecadores en esta misión. Aquí no hay iglesia que se pueda detener, porque aquí está el que va guiando la marcha. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y por último, para irnos con el Señor de gloria, colóquese en pie en esta mañana. ¿En cuál dimensión del Espíritu Santo estás en esta mañana? Bendito el Señor. Volvámonos a la palabra de Dios. Volvámonos a estos principios, porque Él no ha cambiado. No, hoy en día uno se llena de, gracias a Dios por los seminarios evangelísticos, gracias a Dios por la preparación académica que se tiene para llevar el evangelio. Pero cuente cuántas refanes hay, cuántas almas se añaden, casi no hay. Es que falta hombres llenos del Espíritu. No hombres que solo hablen en lenguas, sino hombres llenos del Espíritu para abrir su boca por el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Mujeres llenas del Espíritu Santo que no retroceden para hablar de Jesús. Obreros, pastores, que no estamos pensando en este mundo terreno, sino en la dimensión de la gloria de Dios. ¿Quién irá?, dijo el Señor. Los ángeles dijeron: nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Nosotros no podemos hablar con los humanos. Pero ahí estaba el hombre: heme aquí, envíame a mí. Iglesia del Perú, aleluya. Habrá alguien que ha entendido lo que Dios quiere de nosotros en la llenura del Espíritu Santo, para que cuando vuelvas de esta convención tú lo pidas ese campo. Tú pides ese campo: démelo, pastor, déjeme evangelizar, solo óreme y nada más. Las almas son del Señor. Aquí está el que llena con el Espíritu Santo para capacitarnos, para darnos los dones, para sellarnos, para ser testigos, para ser aquellos llenos del poder y para soltar esa lengua. Aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él.
¿Qué tiene el Espíritu Santo para el año 2020 con la iglesia del Perú? ¿Qué tiene el Espíritu Santo con la iglesia del 2020? ¡Aleluya! Crecimiento, crecimiento, crecimiento. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Solo deleítate hablando de sus maravillas, testificando de sus maravillas en la llenura del Espíritu Santo, y verás la gloria, la gloria, la gloria, la gloria del Señor Jesús. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, Todo tiene que salir, el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir, el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir, el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir, el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. Llegó el primer culto del segundo día de Convención Nacional e Internacional que se está celebrando acá en este hermoso país del Perú. Bien, acabamos de tener la participación del pastor Celsa Jaramillo, quien Dios ha usado y nos ha dado una enseñanza que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es el lema que se está dando en este hermoso evento. Hermana Scarlett, coméntanos, ¿cómo vamos en las redes sociales? Bueno, vamos bien, gracias a Dios, se están conectando. Ustedes, yo sé que ahorita estamos terminando el segundo culto, ya, el primer culto, perdón, del segundo día. Y estamos muy contentos y agradecidos por todas sus bendiciones, Adita. Y ahorita justamente está sonando qué alegría, llegó el Pentecostés. Y es una emoción tan grande que estamos sintiendo en nuestros corazones. Y bueno, y sé que también usted a través de las pantallas está sintiendo también de Dios ese gozo, esa alegría que uno puede sentir estando aquí. Así es, mi Adita. Así es, estamos disfrutando de una hermosa fiesta de convención. Gracias a Dios por las bendiciones que estamos recibiendo, los que estamos presentes y también los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Esta es una producción de Vida Apostólica de la mano con la IAN Jesús Perú. Gracias a aquellos que nos están retransmitiendo en las diferentes plataformas. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, seguimos ya culminando este primer culto. A las 2:30 de la tarde estaremos dando inicio a lo que es el segundo culto de este segundo día. Y estaremos nosotros haciéndoles partícipe de todas las incidencias que pasan en este lugar. Bien, estamos por este lado con el pastor Carlos Paredo. Pastor, Dios me lo bendiga. ¿Cómo se siente? Bueno, muy contento, feliz en esta convención, una convención muy especial en la cual también estamos viendo todo lo que es el aspecto de las comunicaciones. Amén, mi pastor. Estamos teniendo un lema muy importante, ser lleno del Espíritu Santo. Coméntenos al respecto. Nos han hecho algunas preguntas de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ya. Bueno, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros, el poder que nos capacita para poder vivir una vida en victoria, nos capacita para poder anunciar, predicar la palabra del Señor,
y nos capacita para siempre pues tener esa victoria que necesitamos los cristianos y vencer en este mundo. Bien, mi pastor, por favor, háganos una invitación. Bien, bueno, invitamos a todos los amigos, a todos los hermanos y todos los que nos están viendo a participar en esta 39ª Convención Nacional e Internacional de la Yan Jesús Perú. Vengan, todavía tenemos hoy y mañana. Amén. Mi pastor, díganos, ¿desde dónde usted nos visita? Bien, yo vengo desde San Martín de Porres, Lima. Lima, la hermosa capital del Perú. Bien, ya estamos culminando, mi hermana Scarlett. Un saludo. Que Dios nos los bendiga y sigan con nosotros. Somos Yan Jesús Perú. Sigan con nosotros que estaremos volviendo con ustedes. Listo, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos. Gran Convención Nacional e Internacional. La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús del Perú se complace en invitar a usted y familia a la 39ª Convención Nacional e Internacional con el lema Setes llenos del Espíritu Santo, a realizarse en la ciudad de Chiclayo, en el Coliseo José Luis Fernández Fernández, de la Institución Educativa Particular Manuel Pardo, ubicado en la avenida Luis González, número 1415, los días 22, 23 y 24 de noviembre del presente año, donde contaremos con delegaciones de hermanos y pastores de todo el Perú y delegaciones internacionales. Solo tú, Jesús. Habrá alabanzas de músicos cristianos, enseñanzas de la hermosísima palabra de Dios y oración por los enfermos. ¡Te esperamos! Esta convención será transmitida por las diferentes plataformas para el Perú y el mundo. Eternamente junto a ti, es el anhelo de mi alma. Gran Convención Nacional e Internacional. La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús del Perú se complace en invitar a usted y familia a la 39ª Convención Nacional e Internacional con el lema Setes llenos del Espíritu Santo, a realizarse en la ciudad de Chiclayo, en el Coliseo José Luis Fernández Fernández, de la Institución Educativa Particular